Hace un tiempo atrás, un teólogo hacía un comentario que decía que muchas veces nosotros estamos tan desenfocados en la interpretación bíblica que cuando tenemos que espiritualizar algo, no lo espiritualizamos. Y espiritualizamos lo que no tenemos que espiritualizar. Eso a mí se me marcó y yo lo he repetido antes a esta iglesia. Como por ejemplo, viene a mi mente en el capítulo 8, estábamos hablando el martes pasado, que Dios tomó por el pelo a Jeremías, a Ezequiel. ¿Qué usted va a espiritualizar ahí? El texto dice que lo aló por el pelo. Él estaba frente a los ancianos y frente a los ancianos el texto dice que Dios lo tomó por el pelo y se lo llevó. ¿A dónde se lo llevó? Al templo, para mostrarle unas cosas. Hoy nos vamos a dar cuenta de algo que lo vamos a desarrollar ahora. Por ejemplo, como yo he explicado, y ya la iglesia aquí sabe, pero para las personas de Hablemos de Biblia, el texto no se divide ni en capítulo ni en versículo en el original. Por tal razón, el 8 tiene que ver con el 9. Es una secuencia, pero yo no quise mezclarlo los dos y hoy nos vamos a dar cuenta del por qué. Porque es bien complicado. Primeramente, Dios le muestra una cosa y vamos a ver ahora que de repente Dios lo mueve al futuro a algo que va a ocurrir en la misma visión. Que de hecho eso no es nuevo. Eso lo mismo le pasó a Juan. Dios le muestra lo que está ocurriendo y de repente le dice, ok, lo que va a ocurrir es esto, a largo plazo. Pero vamos a estar pernotando en tres porciones bíblicas. En Lucas 16, esa la voy a leer, pero sí voy a asignar dos textos, uno a Aristide y otro a nuestra hermana Elizabeth, para la lectura. Y en lo que ellos llegan a esa porción, pues entonces yo les voy a explicar de qué se trata. Aristide, por favor, que busque Jeremías capítulo 7 y va a leer del 1 corrido hasta el 15. Y Elizabeth pues me va a leer Ezequiel 9. Pero antes de llegar a Ezequiel 9, yo quiero que analicemos algo. Y ahí sí les pido a toda la iglesia que busque Lucas 16. Vamos a Lucas 16, 19. Y vamos a analizar esa parábola. Porque lo que está ocurriendo en Ezequiel es lo mismo que está ocurriendo o que le puede ocurrir a la iglesia. Porque cuando yo hablo de esto, los cristianos, y voy a usar una palabra budista, han creado un mantra, una especie de visión filosófica de vida, que consideran que por ser cristianos ya son salvos. Y muchas veces se predica que el cristianismo se convierte como en una especie de cobertura y de protección que te asegura la vida eterna. Y que con aceptar a Cristo ya todo se acabó. Que no hay nada más que indagar y que nada más hay que profundizar. Y vamos a ver cómo el pueblo escogido de Dios se tiene que enfrentar a su propio Salvador, que es Dios. Y las consecuencias que tuvo. Y cómo eso le puede pasar a la iglesia. Amén. ¿Cuál es la duda? Lucas 16. Lucas 16. Vamos a leer del 19 hasta el 25 y lo voy a leer yo para avanzar. Voy a explicar el texto y del texto vamos a brincar a Elizabeth y después de Elizabeth con el hermano Aristide y ahí entonces seguimos con la dinámica. Mira lo que dice el texto 16. Lucas 16, perdóname. Y estamos hablando de la parábola del rico y del pobre Lázaro. Había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también un pobre llamado Lázaro que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió y fue enterrado. Y mientras el rico sufría, en el lugar donde van los muertos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Entonces le gritó: Padre Abraham,
ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Abraham le contestó: hijo, acuérdate que en tu vida recibiste tu parte de bienes y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros. Ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni de allá tampoco pueden pasar aquí. El rico dijo: te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les llame la atención y así vengan ellos también, y así no vengan ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo: ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que les hagan caso. El rico contestó: padre Abraham, eso no basta, pero si un muerto resucita y se le aparece, ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo: si no quieren hacerle caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque algún muerto resucite, lo cual es cierto. Porque hoy en día los judíos no creen en la resurrección de Jesús. ¿Qué está pasando aquí? El rico era un pagano. El rico era un pagano, era un infiel pagano. Era un israelita. ¿Cómo usted sabe que? Mire, esta parábola la formula Jesús. Jesús la formula y cada detalle tiene un significado. Cristo no habla al azar. Cristo le está hablando a los judíos israelitas. Por eso él le dice: padre Abraham. Él es israelita, judío. ¿Y dónde está él? ¿Dónde? Ahí no dice infierno, dice el lugar donde van los muertos. Se le puede llamar Hades. No, lo que pasa es que el concepto de infiernos que nosotros tenemos proviene de Dante. Entonces la Biblia no le dice infierno, dice el lugar de tormento y sufrimiento. Ah, pastor, es lo mismo. No necesariamente es lo mismo. Tenemos que ir al significado bíblico, porque nosotros pensamos que es un fuego. Lógico, él lo que siente en su propia humanidad es que se está consumiendo. Mire, esta mañana yo vi una imagen, creo que fue en Facebook, en la página de nosotros, alguien posteó algo. Y yo decía: si fuera eso, esclavitud eterna de las manos de Lucero, eso sería un paseíto al pitcher. Lo que realmente la gente va a sufrir en este lugar. El ser humano no tiene idea de lo que se enfrenta si no tiene a Cristo en su corazón. No tiene idea. Y cuando lo experimente, de la misma manera que esta persona rica y adinerada, judío, israelita, no va a poder salir. Lamentablemente. De eso estamos hablando. Y este hombre que está sufriendo algo que en su vida había experimentado, le está diciendo a Abraham que interceda por él. Ahora, vamos a lo que la Biblia nos manda y nos enseña. Los judíos no sabían nada sobre la vida eterna. Los judíos no tenían claro qué ocurría cuando una persona moría. Yo quiero que usted comprenda eso. En el Antiguo Testamento no había una revelación bíblica que explicara lo que pasaba con los muertos. Para ellos, las personas todas, buenos y malos, iban al lugar de los muertos. Y para ellos, hasta en la antigüedad, ahí todo se acababa. Hay un solo evento en el Antiguo Testamento donde un muerto sale a hablarle a un ser humano. Y ese fue Samuel. Eso no hay manera de usted malinterpretarlo. Dios permitió una sola vez que un muerto fuera y le hablara a Samuel. ¿Sabe usted por qué? Dios permitió eso para tratar de salvar a Saúl. Saúl hizo caso a lo que Samuel le dijo. No, que Cristo está ahora diciéndole al rico. Eso no funciona así. La gente no le hace caso a lo que los muertos dicen.
Lo sé. Dispara. Pero si Jehová dijo que es abominable hablar con los invocarlo, Eso es de Deuteronomio. Se prohibió que se invocaran a los espíritus. inmundo y hablar a los muertos. Invocar a los muertos. ¿Cómo él hace eso? Permitió. Rompe su propia regla. Hay veces que yo lo he dicho muchas veces, gracias, porque esa era la palabra exacta que tenías que invocar, Marilyn, te quedó espectacular. Dios, por salvar al ser humano, muchas veces rompe sus propias reglas, pero son excepciones, no es la norma. Por eso no hay veces que ese texto se hace difícil de interpretar y la gente empieza a dar vueltas. No se ponga usted a inventar. John MacArthur, que es un conservador de conservador, el mismo MacArthur reconoce que ese texto es único, no hay otro, no va a haber otro, y solamente fue una oportunidad para salvar al rey Saúl, a ver si así se salvaba, y tampoco hizo caso. Eso es una sola vez, no hay una segunda vez que eso ocurra. Pastor, permiso, y que quede claro también que ese proceso se usó a través de una divina, no fue, ¿sabes? No fue un creyente. Eso es correcto. Fue una divina. Se usó hoy en día lo que le llaman un medium, que se comunica entre los muertos y los vivos. Que de hecho, ¿qué hace el rey de Israel visitando un medium? Exacto. Que la misma pitonisa le dice, ¿qué haces tú aquí? Cuando se da cuenta quién es, porque es tan cobarde que se cubrió. Tú me quieres matar, esto es una trampa tuya. Y él le implora que use el don que tiene para hablar con los muertos. Mire, le voy a decir algo. Hay estadísticas que demuestran que sí hay personas que realmente tienen esa capacidad. Le pido disculpas, pelee lo que usted quiere, bla, bla, bla. Y eso es cierto, pero la mayoría de veces son unos chanchulleros, como le pasó a esta persona hoy en día, que salió en el periódico hoy exactamente, en el vocero, que le tumbaron 5,000 pesos, porque supuestamente se iba a comunicar con un muerto y eso nunca ocurrió, fue una mentira. Es cierto, porque hay una estadística, yo leí un libro sobre eso hace unos años atrás, que de los que supuestamente dicen que son medium, que hablan con los muertos, el 99.9% son unos embusteros. Así que es menos de un 1% que realmente tiene esa habilidad. Pero lo que le quiero decir si es, que Dios la da. No, Dios no da esa habilidad. Dios la prohíbe, y eso es cierto. Dios la prohíbe. Dios concedió este momento histórico de Samuel para tratar de salvar a Saúl, porque Dios sabía que Saúl se había autocondenado. Yo quiero que usted comprenda eso. Saúl se había autocondenado y aún así Dios está tratando de salvarlo. Y esas son cosas donde rayan. Yo ahí, sobre eso no se hace teología, sobre eso usted no hace una estructura o un credo, usted simplemente ve ese evento ahí aislado y ahí se queda. Esos son los textos que muchas veces teológicamente se le llaman textos oscuros, porque no hay otro texto para tú poder abundar teológicamente sobre él. Tienes que respetar exactamente, ahí aplico lo que yo decía, no venga a espiritualizar lo que no se puede espiritualizar. El texto te dice que ocurrió, ahí tú lo dejas, se acabó. No, eso le pertenece a Dios. Exacto. Ahí lamentablemente sí. Entonces, ahora importante. ¿Quién le aclara a la iglesia lo que ocurre después de la vida? ¿Quién tiene que venir a aclararlo? El mismo Dios que tiene control de lo que pasa después de la muerte, después de la vida. El mismo que es un ser espiritual, que vive en el mundo espiritual, viene a aclararle a los seres humanos que no son espirituales lo que ocurre cuando tú mueres es esto. Tienes que tener cuidado, porque aquí en tu vida no basta solamente con que tú seas judío y guardes la ley. Hay algo más que debes de hacer. Tienes que incluir un poco más. Y aquí vamos donde las iglesias cometen el error, donde tropiezan y tratan de proyectar unas reglas y normas para que las personas se comporten.
¿Qué hacen las personas? Se comportan conforme a las reglas y normas de la iglesia, pero su corazón está apartado de Dios. ¿Por qué? Porque sienten que ya cumplieron los retos y normas que demandan para ser cristianos. Lo mismo que muchas veces los católicos y muchos, principalmente nosotros los pentecostales, que para ser unas reglas que llamamos reglas de santidad. ¿Qué es santidad? El término en hebreo, ¿qué significa santidad? Separado. Tú te separas para Dios. ¿Es aislarte del mundo? ¿Es desconectarte del mundo? No. Es brillar en medio del mundo. Es ser diferente en medio de un mundo colapsado. ¿Quién dice quién es salvo y quién no? Dilo alto, la Mari. Dios. ¿Qué dijo Jesús sobre el trigo y la cizaña? Crecerán juntos. Usted sabe lo que hacen muchos cristianos. Pero yo sé distinguir entre el trigo y la cizaña. Porque la cizaña no da fruto, el trigo sí. Señor, eso no es lo que Cristo te está diciendo. Cristo no te está diciendo eso. Cristo te está diciendo que aún naciendo Él sabe quién es la cizaña y quién es el trigo. Cristo te está diciendo, el único que discierne en los corazones soy yo, no tú. A ti no te toca entrar en ese proceso de saber quién es salvo y quién no. A ti te toca de promover que las personas se parezcan a mí, a Jesús. ¿Quién desarrolló ese pensamiento más? El apóstol Pablo. A mis hermanos dominicanos les fascina Pablo. Tienen a Pablo hasta veces más arriba que Jesús. Tienen problemas. Porque el mismo Pablo, ¿qué dice? No traten de ser como yo. Si me van a imitar en algo, si es que me van a imitar en algo, es en la manera que yo me esfuerzo por parecerme a Jesús. ¿Qué yo le he dicho a ustedes? ¿Que a quién tenemos que compararnos? Con Jesús. ¿Qué Jesús haría en esta situación? El texto te tiene un montón de ejemplos de cómo Jesús trabajó los asuntos diarios de la vida. ¿Las iglesias estudian sobre la vida de Jesús? No. Nos hemos enfocado en los asuntos diarios modernos. Porque pensamos que eso que es eso ya es Jesús, eso hace 2000 años atrás, eso ya pasó. Eso es obsoleto. Jesús no tuvo que bregar con una inflación. Ignorante. Que vean cómo Jesús vivió, a ver si existía inflación. Ni tan siquiera eso. Hay una frase dominicana que dice: el pobre no se deprime, se muere. Pues ¿qué se va a deprimir si no tiene? Usted exprime una china porque tiene jugo, pero el pobre no tiene nada. Morirse, que deprimirse, lo que le queda es morirse. Es para que usted se ríe. ¿Me sigue, hermano? Por tal razón, la iglesia, ¿cómo yo sé que soy salvo? A la medida que el Espíritu Santo va transformando mi vida. Y el Espíritu Santo no se queda atrás. Y permítame explicarlo. Cuando yo miro mi proceder, hace 10 años atrás, miro la pureza de mi corazón a la luz de Jesús. Y hay algo clave, usted que me está escuchando, que distingue al cristiano. Y es algo sencillo, son dos cosas, pero están amarradas una de la otra. ¿Cuáles son? El proceso de caminar, pero hay unas acciones que son emociones, que son distintivas del cristiano. El amor, falta otra. Falta otra. No. El amor. No. La esperanza. La capacidad de perdonar. La capacidad de perdonar. ¿Quién tuvo esa capacidad de perdonar? Jesús. ¿Quién amó como Jesús? ¿Y qué nos toca a nosotros?
amar como Él amó y perdonar como Él perdonó. Ahí está todo el fruto del Espíritu. Amén. Habla en lengua, gloria a Dios, gózate en la lengua. Danza en el Espíritu, rompe en el Espíritu y que una cosa sobrenatural. Que todo el que te vea diga, diantre, qué hermosa unción. Pero cuando tú pares y veas la manera que tú te comportas, tu testimonio, que en tu corazón no hay rencor para nadie, aleluya. Y que tu amor trasciende de una manera tan sobrenatural que cuando la gente te escucha hablar dice, Dios mío, pero ¿qué es eso? Entonces hablamos. Esas son las marcas del cristiano. Esas son. ¿Y están listos? Eso debía de ocurrir desde el Antiguo Testamento. Porque Cristo le está diciendo ahí al rico, si quieren ser salvos, que escuchen a quién. La ley de Moisés. Entonces significa que en la ley hay salvación. Amén. Porque como decía Pablo, la ley te convence de ¿qué? De que tú eres un pecador. Hemos dejado de predicar que el cristiano es pecador. Cuando usted habla de que usted es pecador, la gente dice, yo no, porque yo soy salvo por Cristo. Usted tenía que ver la guerra que yo tenía en el seminario, cuando el profesor Javier Gómez decía, porque yo soy un pecador y usted también es un pecador. La gente como que se rió, si yo ya yo soy salvo, yo acepté a Cristo como mi salvador. Mentiras del diablo, eso es lo que el diablo quiere que tú pienses. Internamente Dios sabe que persistes en tu pecado, pero no te quieres arrepentir. Ay, santo. Vamos a la clase. Que de hecho no me he desconectado, porque usted va a ver ahora de qué vamos a hablar. Y cuando nuestro hermano Aristide dispare, usted va a ver que lo que estoy haciendo es contextualizándolo para que usted se dé cuenta que en el Nuevo Testamento Cristo está hablando lo mismo que le pasó a Israel y que le advirtió con Ezequiel. Amén. Capítulo 9, Elizabeth, y luego el señorito aquí. Isaías, ¿qué? Señor, ya usted no le dije Isaías. Jeremías, estoy allá aquí el 9. Jeremías, ¿qué? Elizabeth, por favor. Ezequiel 9. Dice así: entonces clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, que cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Wow. Y 6 hombres venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Al entrar, se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, hacia el umbral de la casa. Y llamó Jehová al hombre vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Santo. A vosotros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No miren con piedad vuestros ojos, no tengáis compasión. Matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños, a mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual esté la señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los hombres ancianos que estaban delante del templo. Les dijo, contaminad la casa, llenad los atrios de muertos y salid. Y salieron a matar en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé diciendo, ah, Señor Jehová, destruirás a todo el resto de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén. Me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es sobremanera grande, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo mis ojos, no mirarán con piedad, no tendré compasión, haré recaer la conducta de ellos sobre sus propias cabezas. Y el hombre vestido de lino que tenía el tintero a su cintura
Antes de leer la porción de, lo estoy diciendo mi hermano, estos estudios, voy ahora, hermanos. A eso voy ahora, eso es lo que voy a explicar ahora. Hermano, yo les soy bien sincero, yo no había estudiado Ezequiel como lo estoy estudiando ahora con ustedes. Y de la misma manera que usted, yo recuerdo una vez que estaba, cuando empecé a estudiar, no a nivel de seminario, sino en una especie de institución que hicieron en la iglesia allí, de Defensores de la Fe. Y dieron un estudio de Ezequiel y yo me rechacé a escuchar el estudio de Ezequiel. Y, eso es un embeleco, eso no. Mi hermano, y es fuerte. Porque lo que yo estoy, lógico, ¿verdad? Por favor, no malinterpreten mi frase. Con la preparación académica que tengo ahora y el enfoque teológico que puedo ver, entonces el Señor me permite conectar todo lo que está pasando en Ezequiel con lo que le pasó a Israel luego de Jesús y con lo que le pasará a la iglesia. Y los pelos me da miedo, mi hermano. No le miento, Dios sabe que no estoy mintiendo. Me da miedo. Porque nosotros no conocemos la ira de Dios. No tenemos ni idea de lo que es enfrentarnos a esa ira. Hemos dejado de predicar esa ira. Porque yo creo que lo hicimos mal. Lo hicimos con el propósito de manipular. Y por eso yo voy, date cuenta que, y yo pensaba en eso esta mañana, hay predicadores que en 3 domingos mencionan más el infierno que lo que Cristo lo mencionó en toda su predicación. Mencionan más a Lucero que lo que Cristo lo predicó en 5 años de ministerio. Entonces como que no cuadra. Entonces Cristo va enfocado en la salvación y nosotros queremos la condenación. Cuando tenemos que predicar el amor y la misericordia de Él. Por eso yo le digo a la iglesia, vamos a predicar como Cristo predicó. Cristo le predicó a toda criatura y no hizo una sección de personas. Y demostró su amor, y educó, y enseñó, y tuvo misericordia con los apóstoles, volvió y los educó. Y yo recuerdo que eso lo aprendí del hermano Manuel Neco, cuando él me dice, pero Cristo estuvo 40 días después de muerte, y yo, ¿de qué usted habla? Y cuando voy al libro de los Hechos, Cristo estuvo, luego de que fallece, 40 días con los apóstoles, y con los discípulos, reafirmando. Todo lo hizo clic. Y ahora vamos a lo último. Y les dice, esperen en el aposento alto. Sí, no te preocupes, tú siempre estás confundido. Esperen en el aposento alto para que entonces sean sobrecapacitados para la función que les espera. ¿Cuál fue esa función? Predicar el evangelio, dice el mundo. ¿Estás seguro que era eso? Había algo más. ¿Qué era? Estar presto para morir por Cristo y pagar el precio por predicar el evangelio. ¿Qué hacen alguna gente? Tenemos que esperar la unción del Espíritu para ir a predicar. Usted está fuera de orden. Ya el Espíritu Santo está. Vaya a hacer lo que Dios le mandó a hacer y déjese de estar de vago sentado en su iglesia esperando que porque la puerta de la iglesia se abra, la iglesia se va a llenar. No. Vaya a buscar la vida, canto de vago. Que Cristo viene y te vas a quedar. No me importa lo que digan en tu iglesia, eso es lo que la Biblia enseña. Tenemos que ir a predicar e insistir en las armas. E insistir. No, que la gente no quiere escuchar el evangelio. ¿Y por qué escuchan a los testigos de Jehová? ¿No será que la manera que tú quieres predicar es a tu manera, no a lo que Cristo enseña? La visión tiene 2 partes, como yo decía. Hay una visión donde Dios le está revelando a Ezequiel en el templo. La gente no ve, pero los ricos, los sacerdotes, los escribas saben lo que ahí ocurre, que es la idolatría. En esa misma visión, Dios le dice, ahora quiero que vean lo que va a ocurrir. Yo soy quien va a mandar a destruir lo que queda de Jerusalén. Lo que queda de Jerusalén lo mando a destruir yo. Quiero que sepas eso, Ezequiel. Entonces Ezequiel no le hace sentido lo que yo explicaba el martes pasado, porque el pueblo está sufriendo.
¿Por qué el pueblo está pasando lo que está pasando? Ezequiel no entiende, no ve Ezequiel no era una persona económicamente cómoda y no sufría como el pueblo, estaba enajenado de la necesidad del pueblo. Y ahora Dios le está diciendo la injusticia, el atropello que hay en mi pueblo. Y ya yo no aguanto más. La justicia se derrama. Y esto es algo que tenemos que explicarlo. Nuestro Dios es un Dios justo. ¿Qué es el justo? Que usted pague por sus decisiones y las consecuencias, conforme a su acción. Pastor, pero hasta los niños. Le voy a leer algo ahora para que usted brinque. ¿Por dónde empezó el juicio, Elizabeth? ¿Quiénes fueron los primeros que se fueron? Dice el texto. Los ancianos. Ok, vamos al texto. Usted recuerda en el capítulo 8, ¿quiénes eran los que estaban adorando al sol? Los ancianos. ¿Y qué dice Pedro? ¿Por dónde empezará el juicio? ¿Por el de afuera? ¿Por dónde? ¿Y quién es la casa? La iglesia. Usted que me está escuchando, no pelee conmigo. Si usted me quiere poner el título de pastor del terror, como usted desee, es una decisión suya. Pero yo estoy predicando lo que Ezequiel enseña y dice. Y si usted tiene problemas, no pelee conmigo, pelee con lo que el texto dice. Y no estoy interpretando de manera emocional, ni de manera como interpreta la iglesia el texto. Estoy permitiendo que el texto me diga lo que tengo que decir y lo que tengo que enseñar. Es fuerte, es difícil de digerir, pero eso es lo que le espera a la iglesia si sigue divagando en dos pensamientos. Porque permítame decirle que fue lo que Cristo dijo sobre la sal, que lo he dicho un montón de veces últimamente. La sal, cuando deja de funcionar, ¿en qué se convierte? ¿Qué significa insípida? Saca de la Reina Valera. No sirve para nada. ¿Y qué Cristo dice con ella cuando no sirve para nada? ¿Ah? Se bota. ¿Y qué pasa cuando se bota? Es atropellada, avergonzada y destrozada. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Torre Ortega. ¿Usted es o no es? Por eso yo te digo, el fruto del amor tiene que estar en ti. Y el mismo Pablo lo dice, esto no es nuevo. ¿Qué le dice a los corintios? Olvídate de las lenguas, olvídate de esto. Si el amor no está en ti, no sirves para nada. Y el amor va amarrado al, lo dijo ahorita, al perdón. En esa visión, aquí se está cumpliendo algo adicional que ya se había hablado por Jeremías, pero no se ha cumplido todavía. Marilyn, lo que tú preguntabas, esto no ha ocurrido. Dios le está mostrando lo que va a ocurrir. Y esta figura, estas 4 personas, lógico, usted puede entrar en la simbología numérica, que el 4 significa la humanidad. Yo tengo miedo con eso. Yo digo lo que el texto dice. El texto en ningún momento empieza con eso, a espiritualizar lo que no se espiritualiza. Esto es un evento histórico que se convierte en un evento espiritual. Y esto sí quiero aclararlo. Hay eventos históricos que tienen una enseñanza espiritual. Por ejemplo, la apertura del mar de los muertos, del mar de los juncos, del mar rojo. Eso es una enseñanza espiritual. Dios abre para que el pueblo pueda cruzar al mar, al otro lado. ¿Y quién interviene? Dios. Dios interviene. Dios rompe sus propias reglas para intervenir y ayudar a los israelitas a que crucen. ¿Cuál es otro evento histórico que es un evento espiritual? Que lo celebramos próximamente. La crucifixión. La crucifixión es otro evento histórico que se convierte en un evento espiritual. Porque Cristo rompe su norma para entrar en la vida de los seres humanos, hacerse hombre, morir en la cruz y resucitar. Es un evento espiritual, pero también es un evento histórico que lo recordamos.
Amén. ¿Qué dice Jeremías capítulo 7? Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di: oíd palabra de Jehová todos los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Vuelve otra vez, perdóname, Aristide, disculpa que te interrumpa. Mira lo que dice la Dios habla hoy. Señor, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, les dice: mejoren su vida y sus obras, y yo los dejaré seguir viviendo en esta tierra. Qué cosa brutal, ¿verdad? Ya mismito vamos a explicar eso. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo. Oye esto, perdóname, Aristide. No confía en eso que los engañan diciendo: aquí está el templo del Señor. Aquí está el templo del Señor. Si mejoran su vida y sus obras, oiga, y son justos los unos con los otros, lo que predicaba el domingo el hermano Víctor. Si no explotan a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas, ni matan a gente inocente en este lugar, entonces luego dice: ni dan culto a otros dioses, con los que ustedes mismos se perjudicarían. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en las palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, insensado a Baal. Incienso a Baal. Sí, no te preocupes. A Baal. Y andando tras los dioses extraños que no conocéis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocada mi nombre. Y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos. Esta casa sobre la cual, invocando mi nombre, he aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde dice mora mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hable desde temprano y sin cesar, no oíste, y os llamé y no respondiste. Ahora también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como lo hice así, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos y a toda la generación de Efraín. Tú. Ya. Gracias, Aristide. Jeremías advirtió sobre lo que está pasando. Cuando ese evento ocurrió, eso fue en el templo, cuando se iba a hacer el sacrificio que le iba a tocar a Jeremías. Y él, aquellos que fueron allí a sacrificar, movido por el Señor, le dijo estas palabras. Quizás Ezequiel estaba allí. Y Ezequiel, el papá le dijo, como lo he explicado: esto es un profeta loco, no le hagas caso. Vente, hijo mío. Y se lo llevó. Ahora Dios le está diciendo a Ezequiel: lo que yo dije por Jeremías se va a cumplir. Y le muestra visión, lo mismo que Jeremías le estaba diciendo al pueblo.
Ese es el cierre del capítulo 9. Mire esto. Hay un libro que todo cristiano tiene que tener. Junto con la Biblia, por supuesto. La Biblia es el libro de los libros. Ese es insustituible. Pero hay un libro que lo escribe Flavio Josefo. Y es el de la guerra de los judíos. Y en el capítulo 9, en la página 207 de ese libro, les voy a leer la última parte del capítulo 9 para que usted vea lo que los israelitas sufrieron en el año 70 después de Jesús. Porque aquí tenemos que entender algo. Hay muchos teólogos que concluyen que las semanas de Daniel se cumplieron con Antíoco Epífanes. Y Flavio Josefo describe lo que Antíoco Epífanes hizo en Jerusalén antes del nacimiento de Jesús. Y describe las obras que hizo Herodes para agradar al pueblo. Y describe cómo el pueblo fue destruido en manos de los romanos. Estamos, ¿verdad? Entonces, no, que están tratando de interpretar la semana que falta de Daniel. Y hoy el señor César Vázquez publicó algo en Twitter, que le traí una foto, está ahí, criticando a los puertorriqueños porque ayer le dieron una salsa a los israelitas. Que nadie le dé una salsa al pueblo de Dios. Que se preparen, que el juicio viene mañana contra Dominicana. Y lo publica en Twitter. En un tweet, hace un tweet sobre eso. Y yo, ¿qué? Y ese tipo aspira a ser gobernador de Puerto Rico. O sea, los israelitas hay que dejarlos ganar porque son israelitas. Mira lo que dice Flavio Josefo. ¿Podrá cualquiera entender la fuerza de esta máquina llamada ariete, por nombre? Por lo que aquella noche se hizo. Uno de los que estaba junto a Josefo perdió la vida de una pedrada en la cabeza, quitándosela de los hombros y echándola a 3 estadios lejos de allí, como si la hubiera echado con una onda. Otra dio en el vientre de una mujer preñada y echó el infante que tenía adentro medio estadio lejos. Tanta fue la fuerza de esta máquina, pues aún era mayor la fuerza de la gente romana. La muchedumbre de saetas y tiros que tiraban, que no la de máquinas, derribando pues tanto por los muros, hacían gran ruido y levantaban muy grandes gritos las mujeres que dentro estaban. Y por de fuera se oía también llanto y gemidos de los que morían. Y estaba todo el cerco del muro donde peleaba lleno de sangre. Y podía ya subir el muro por encima de los cuerpos que habían muertos. Y las voces resonaban los montes de tal manera que aumentaba el temor de todos, sin que faltase algo en toda aquella noche que dejara de dar espanto muy grande a los ojos y oídos de los hombres. Muchos peleaban valerosamente, muriendo por defender su ciudad, Jerusalén. Muchos fueron heridos y con todo esto apenas pudieron hacer señal con los golpes de las máquinas en el muro hasta la mañana. Entonces ellos, con los cuerpos muertos y sus armas, guarnicieron aquella parte del muro que había sido derribada antes que los romanos pudiesen sus puentes para entrar allí en la ciudad. ¿Usted recuerda cuando Cristo le dijo que iba de camino al Gólgota? Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes, porque hay de aquellas cuando llegue el día que aún en los montes no podrán esconderse y gemirán por lo que tienen en sus vientres. ¿Y por qué la iglesia es diferente a los judíos? Le pregunto yo a usted.
Hay dos reglas aquí. O Dios está demandando, de hecho, como dice el libro, de la misma manera que Dios le demandó a los judíos, le demanda a la iglesia. Por eso estoy diciendo, ser cristiano no es tan fácil como la gente piensa. Pero como muy bien dijo el maestro, el final vale la pena. Amén. Estás luchando por algo, como dijo Pedro. Porque en el mundo la vida es un desastre. Coge pescosa, pero ¿cuál es la recompensa? Más sufrimiento después. En Cristo vale la pena ser fiel, porque hay una recompensa eterna. Y ya Él nos la mostró mediante su Espíritu Santo. Porque la paz que recibimos del Señor, la recibimos aquí. Y no puedo explicarlo, eso tienes que experimentarlo. Esto es Flavio Josefo en la guerra de los judíos. De hecho, si a ustedes les interesan, la puedo poner en el chat porque está en PDF. La puedo compartir. La voy a poner en el chat para que ustedes lo tengan. Yo dudo que usted pase de la página número 20. Porque Flavio Josefo es crudo. No va a asimilarlo, pero está redactando un evento histórico. De hecho, los judíos lo criticaron porque resaltaba demasiado a los romanos. Flavio Josefo estaba en contra de que los judíos se levantaran en contra de los romanos. Él consideraba que debían de mantenerse tranquilos, que evitaran conflicto. Porque cuando él fue a Roma y vio la estructura del ejército romano, se dio cuenta que no había manera que los israelitas, que no eran gente de guerra, se pudieran enfrentar a una maquinaria así. Pero la visión necia de que Israel era para los israelitas, que nadie merecía pisar tierra de Israel, era imperdonable. Y que tenían que ser echados fuera de su nación, porque su nación era de ellos, de nadie más. En Jeremías, ¿qué es lo que le está diciendo? Es que tú no me estás obedeciendo. Yo no te traje aquí para darte la tierra. ¿Para qué Dios llevó a los israelitas a la tierra prometida? ¿A que sembraran y se hicieran ricos de comida? ¿A qué? ¿A qué? Yo lo he explicado aquí otras veces. ¿Qué Moisés le dice a Faraón? Deja que el pueblo Para que vaya a adorar. Deja a mi pueblo que marche para que vayamos a adorar. ¿Qué se supone que el pueblo hiciera en la tierra prometida? Adorar a Dios. Diera testimonio de Dios. Impactar a las naciones demostrando que Dios es real, que Dios es un Dios de misericordia, de amor y de cuidado. Y dar testimonio con su vida de la palabra y el cuidado y el amor de Dios. ¿Los israelitas hicieron eso? No. ¿Qué Cristo le dice a los seguidores de Él? Sabrán que ustedes son mis discípulos cuando ustedes sean ricos y millonarios y brillen en el mundo entero. ¡Sama! Eso es lo que dice Jesús. Sabrán que son mis discípulos cuando ¿qué? Cuando amen, perdonen y hagan lo que yo les digo que hagan. Obediencia. Que es la obediencia, amar y perdonar. En eso se resume. En eso se parecerán a mí. Porque si tú amas al que te ama y odias al que te odia, eso hacen los gentiles y los paganos. Pero cuando tú amas al que te odia y perdona al que te hace mal, entonces sabrán que tú eres mi seguidor. Inclusive cuando ellos fueron a conquistar la tierra, él le dice a Josué que si tuviera siempre la palabra, ¿sabes? Una parte de este libro de tu vida. De hecho, está ahí en nuestro calendario. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Exacto, y cuando Josué ya empieza a conquistar, lo primero que escribe es la ley de Moisés, para que todos la tengan. Se empieza a compartir la ley de Moisés. Eso es correcto. Estaba en aquel momento en Arcilla. O sea, que nunca se aparte, le decía que lo que prospera tu camino es darle la palabra de Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? Pero quiero aclarar algo. Gracias por traer ese ejemplo, Antonio. Te quedó espectacular porque con esto cierro.
Los judíos eran expertos guardando la palabra. Oh, sí. Bueno, si usted va hoy en día a Jerusalén, usted va a ver allí a los rabinos orando en el muro de los lamentos con un sello pegado aquí en el techo, en la frente. ¿Sabe usted lo que tiene en el sello de la frente? El Shema de Israel. He aquí Jehová uno solo es y los 10 mandamientos. ¿Y qué dice Pablo? Circuncida tu corazón. Tú puedes ser un experto en la palabra, pero si la palabra no ha hecho un cambio.